¿Qué tal estáis? Bueno, no os preocupéis porque hoy voy a explicar bastantes cosas, pero luego también os lo voy a pasar para que lo tengáis en formato vídeo, aparte de un pequeño cuadernillo que os voy a pasar para que podáis empezar a trabajar vuestros hábitos, ¿vale? Hoy, sobre todo, ¿vale? Quiero que veáis el por qué para mí septiembre es un mes clave para empezar a trabajar los hábitos y por qué yo le doy tanta importancia al hecho de poder aprovechar todo este tiempo que va por medio, ¿no? Esta es una de las razones por las que yo en su momento decidí crear Total Habits, porque es la mejor manera o la mejor etapa para poder trabajar los hábitos y poder entender que no es una carrera contra reloj, sino que es una carrera a favor de nosotros. Y eso para mí es la clave. Entonces, hoy os voy a dar 4 o 5 claves. Esto sería como el inicio. Si luego queréis más, podéis preguntarme, podéis decirme, podéis ver el programa, porque inicio todo lo que es la fase de evaluación del programa, ¿vale? Así que vamos a por ello. Lo primero que vamos a ver hoy, sobre todo, va a ser desmontar unos cuantos mitos que están muy arraigados y que realmente cuando os muestre cómo funciona el cerebro os vais a dar cuenta por qué es imposible hacerlo así y por qué cada vez que lo intentáis pues fracasáis una y otra vez de una manera estrepitosa. Entonces, una vez tengamos eso y sepamos cómo funciona el cerebro, os voy a dar esas 5 claves prácticas para que veáis dónde realmente tenemos que ir sustentando nuestro cambio de hábito. Y desde ahí luego daré unas cuantas herramientas que se complementarán con lo que tenéis en el cuaderno. En el cuaderno lo tengo ejemplificado con 3 o 4 hábitos para que podáis verlo de una forma más pausada o que veáis cómo se tendría que hacer con otros hábitos. A partir de ahí os dais cuenta que cambiar hábitos es algo que es bastante automático cuando entendemos cómo lo hace nuestra cabeza y que lo importante es ver esos matices con respecto a quién yo soy, ¿vale? Entonces, el primer mito para mí es este, ¿no? Que todo es cuestión de fuerza de voluntad. La realidad es que cada vez que intentas hacer las cosas por fuerza de voluntad, lo más probable es que fracases, porque al final estás viendo eso como si fuera un dolor. Y si tú estás viendo el cambio de hábito desde el dolor, ¿realmente creéis que vuestro cerebro os va a dejar ahí mucho tiempo? No, os va a sacar lo antes posible. ¿Por qué? Porque vuestro cerebro está hecho para que sobreviváis. Por tanto, os va a evitar cualquier cosa que os cause dolor o que os cause un malestar. Es por eso por lo que muchas veces cuando yo intento ir al hábito desde la fuerza de voluntad, ya sea a través de una dieta, ya sea a través de intentar hacer algo y decir, voy a levantarme a las 8 de la mañana o propósito de año nuevo, voy a empezar a ir al gimnasio, todo se termina rompiendo. Y a las 2 o 3 semanas ya estamos totalmente rotos de eso y lo único que provoca es que nuestro autoconcepto se rompa, porque yo no soy capaz, porque yo no soy la persona que puede hacer esto, porque esto no es para mí. Y desde ahí ya empieza todo ese proceso que nos termina castigando mucho más. Por tanto, más nos alejamos de la. El siguiente es el hecho de pensar en un plan perfecto. Lo que siempre es, empiezo el lunes. Ya lo he roto, empiezo el lunes. No es ahora, es después del verano. Ya como sé que tengo unas semanas y unos meses en los que tengo varias bodas, varios bautizos, varias comuniones, como ya no, ya después de. Es que me he lesionado, voy a dejarlo, ya lo retomaré cuando. Todo eso son cosas que realmente os están alejando de vuestra meta. ¿Por qué? Perdón, eso es, está relacionado con la procrastinación. ¿Por qué nos aleja de la meta? Porque cuanto más perfecto lo vemos, más lejos lo vemos a nuestro alcance. Es decir, imaginaros que mañana tuvierais la oportunidad de ligar con Brad Pitt o con Matt Damon o con alguna estrella de cine de ese tipo, ¿vale? O yo qué sé, con Salma Hayek. Entonces, dentro de eso, imaginaros que tuvierais la oportunidad real, pero ustedes estuvierais centrados, en vez de en esa oportunidad, en cómo has vestido, en si te has maquillado bien, en si no, en qué va a pensar de ti, en que no vas de la mejor manera posible para dar tu mejor versión. Esto pasa con los hábitos. Normalmente estamos esperando siempre a que se dé la forma perfecta, a que se dé el día perfecto, a que todo se alinee con nosotros. Y lo que no nos damos cuenta es que el hábito es una conducta
Y esa conducta está hecha para que nosotros sobrevivamos. No hay hábito que pueda estar en nuestra vida que no tenga un sentido funcional para ella. Es decir, hasta lo más peligroso que hagas en tu vida, como puede ser gente que se va a tirarse en puenting, tiene un sentido para ella. Cuando nosotros tenemos algo dentro de él, pues sí o sí tenemos que tenerlo conectado a lo que somos. Y esto es lo que muchas veces pasa con el hábito, que no lo tenemos conectado. ¿Por qué? Porque pensamos que tiene que estar en el punto perfecto. Y todo eso conecta con lo que hemos hablado antes, del dolor. Cuanto más dolor, más complejo. Cuanto más perfecto, más dolor, más complejo. Cuanto más perfecto, más miedo. Más dolor, más complejo. Pensad en una ruta de senderismo. ¿Iríais a hacer una ruta de senderismo al Everest? Posiblemente no, ¿verdad? Pero seguramente alguna montaña cercana que la conozcáis, que sepáis que son 1.000, 1.200 metros, o que vais con gente con la que os sentís segura y demás, seguramente sí iríais, ¿verdad? Incluso si no tuviéramos mucha preparación, ¿cierto? Pues esto pasa con nuestros hábitos. Eso es tu cerebro diciéndote las cosas que están o que no están en juego. Y ahí es donde empieza a funcionar. Todo el tiempo está intentando protegerte y es hacia donde va. Por eso, si falla una vez, ya no vale, que es el siguiente. Cuando empezamos a ver los hábitos y nos vemos los mitos sobre ellos, nos damos cuenta que todos los pensamientos vienen a sumar capas de dificultad y que uno se sustenta en otro y son cosas que hace nuestra cabeza para desde ahí dejarnos paralizados. ¿Por qué? Porque es la mejor opción. Mejor malo conocido que bueno por conocer. Desde ese punto es desde donde nuestra cabeza intenta protegernos todo el rato. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros hacemos cosas para salir de esa zona de confort, lo que estamos haciendo es saltar al vacío, es irnos al Everest en vez de a la montaña que conocemos. Y ahí se empieza a desmoronar todo. ¿Por qué? Porque es imposible de mantener. Porque todo lo que estamos viendo lo estamos viendo como un gran reto y un gran hito. Y es por eso por lo que muchas veces esa conexión emocional mal explicada, como se suele hacer, suele crear mucho más problemas que beneficio a la hora del cambio, porque termina destrozándonos a nosotros mismos y termina destrozando lo que nosotros pensamos sobre nosotros mismos. Porque alguien que no consigue algo es bueno o es malo. Malo, ¿cierto? Alguien que no consigue algo es una persona que pierde. Y sobre ese punto empiezas a conectar todo en tu cabeza. Cuando vemos esto, nos damos cuenta que los mitos lo único que hacen es frenar la actuación imperfecta, que es lo único que nos va a llevar al siguiente punto. Y esto tiene mucha relación con todo lo que sucede dentro de la cabeza. Y os lo voy a mostrar ahora. Dentro de lo que es la base del funcionamiento psicológico, nosotros a la hora de inculcar cualquier cosa, ya sea un hábito, ya sea una conducta concreta, ya sea quitar otra cosa, ya sea meter a alguien, nosotros vamos a hacerlo con respecto a quien nosotros somos. Si os dais cuenta, uno de los mayores errores en comunicación es que normalmente miramos mucho más lo que estamos diciendo nosotros que lo que necesita oír o lo que necesita la persona para comunicarse bien con nosotros, ¿cierto? Esto viene por algo muy sencillo. Nosotros tendemos a referenciar el mundo a partir de nuestra realidad y nuestra perspectiva. Y esto tiene un sentido muy concreto. Tú no puedes ver el mundo. Tú lo que terminas percibiendo es la realidad, la imagen que se hace tu cabeza del mundo. ¿Y desde dónde hace esa realidad y hace esa imagen? No solo desde lo que estás percibiendo, sino desde lo que tiene ya dentro. Por eso veis aquí que todo está relacionado con la construcción de los hábitos. Desde la historia de aprendizaje de vida. ¿Por qué? Imaginaros que yo conozco a Sergio, yo no lo conozco aquí, lo conozco fuera.
Y resulta que yo de pequeño tenía un amigo que era muy parecido a Sergio. Y resulta que me traicionó. Cuando yo vea a Sergio, posiblemente ya de primera, aunque no se lo diga, tengo una reticencia hacia él. Pero es más, en cuanto yo vea algo de Sergio que me recuerde a mi amigo, como no te preocupes, ya verás cómo esto sucede, déjamelo a mí, posiblemente a mí de primera se me activen muchas cosas que poco tienen que ver con Sergio y mucho con mi realidad y mi perspectiva. Eso me va a influenciar. ¿Qué va a pasar cuando estéis en una dieta? ¿Qué es lo que suele suceder? Que según cómo hayamos ido topando con unos profesionales u otros, nos sentimos más conectados o menos. ¿Eso a qué lleva? A que muchas veces los conceptos nos repelen, como pasa, por ejemplo, en el médico. ¿Cuánta gente tiene el concepto de que va al médico y sale peor de lo que entró? Eso no es un concepto real. El concepto viene a partir de esa inatención que la persona ha recibido y que está pensando que el médico le ha dicho porque no se encargan de ello. Así juega nuestra cabeza. ¿Qué pasa si a esto le vamos sumando factores? ¿Qué pasa si le sumamos estrés? Y yo llego muy estresado del trabajo y llega Sergio y me dice, tío, no te estreses. Uf, igual me pongo de los nervios, ¿verdad? Igual, ¿no? Si llego al nutricionista, yo llego totalmente jodido a jodido, me noto que yo sé que no he perdido nada y de buena primera me dice, tienes que hacer algo más. Lo que entra por dentro es heavy, ¿verdad? Y ahí no actúáis igual todos, ¿a que no? Hay gente que se cabrea, gente que se machaca, gente que se hunde, gente que se autodestruye cuando llega a casa y sobre ese punto todo a partir de una frase. ¿De qué depende? De estos factores. ¿Por qué? Porque todos estos factores están dentro de lo que nosotros construimos y de cómo construimos, de lo que nuestra cabeza interpreta. Y por eso es fundamental. Porque para que se mueva toda esa parte más relacionada con la arquitectura cerebral de la que muchas veces oímos hablar en los podcasts y oímos hablar en todo lo que son los vídeos de Instagram y demás, y que parece como súper mecánico y súper guay, hay un montón de factores que están influyendo y que tienen mucho que ver con todo ese entorno social. Por tanto, si tiene mucho que ver con ese entorno social, ¿creéis que vais a poder cambiar un hábito o meter más deporte si en vuestro entorno están todo el rato diciendo que no debéis de hacerlo? Que es que a ver si te vas a obsesionar, que es que a ver si te va a ir mal, que es que a ver si te vas a lesionar. Pero es más, si yo además de eso recibo de mi entorno eso y ahora yo considero que no debería hacerlo, que si los demás me dicen tal, no tendría que hacerlo de esta manera, que es que yo no me veo capaz, que es que yo no me siento bien, que es que claro, si yo tengo este problema, si yo tengo esta fibromialgia, si yo tengo esta dificultad, si yo tengo esta ansiedad, si yo no tengo tiempo, si yo tengo 2 niños, ¿dónde voy ya a ponerme en forma? ¿Qué haces? Que te autodestruye. ¿Y qué hace tu cerebro? Muy sencillo. Realmente, si nos vamos a la arquitectura cerebral, se basa en estas dos vías, la vía go y la vía no go. Así es como se mueven los hábitos. Y estas vías son muy sencillas. Son o acciona conducta o inhibe conducta. ¿De qué depende? ¿De la dopamina? No, porque la dopamina mueve las dos. De lo que depende es de lo que más reforcemos, de donde jueguen las palancas nuestra cabeza. Por eso siempre, cuando os hablo de la cabeza, siempre os digo que esto que tenéis aquí simplemente es una máquina de probabilidad. Es un ordenador de probabilidad. Que tú hagas una cosa u otra va a depender del conjunto de datos que reciba tu cabeza. Que tú te orientes a una cosa u otra va a depender de quién seas tú. Porque una persona que sea altamente negativa, ¿crees que le va a servir que le digan que esto es positivo?
o va a necesitar probarlo por ella misma? Va a tener mucho más peso, ¿verdad? Esa prueba, que lo que le diga a cualquier persona de venga, tú puedes. Es por esto por lo que muchas veces esa psicología positiva no vale. Y muchas veces leemos esos libros y vamos a hacer las cosas y nos sentimos más vacíos, porque sentimos que somos incapaces. Es porque cada persona, en su estructura mental y a partir de lo que os he hablado antes, construye su realidad y su percepción. Y ahí es donde está la clave. Por eso siempre os hablo de juego del ego, donde tenemos que aprender a montarlo, a montarnos a nosotros mismos, a entender qué para nosotros tiene más sentido. Si para mí tiene más sentido salir a correr 5 minutos y demostrarme a mí mismo o a mí misma que aunque me ponga colorado, puedo hacerlo, va a tener mucho más sentido hacer ese ejercicio día tras día durante 3 meses que el hecho de que la gente me diga, ay, pero es que no te tienes que preocupar, es que tú lo que tienes que hacer es empezar a correr. Ya verás cómo poco a poco vas a ir corriendo más. Es que tú puedes hacerlo. Si es que tú eres una persona maravillosa, puedes hacerlo. Eso en el momento te llena de euforia. Pero después cae en picado. ¿Por qué? Porque no está conectado a lo que somos nosotros. Y lo que está conectado a lo que somos nosotros mueve estas vías. Hace que esto funcione de otra manera. Y cuando nosotros empezamos a ver que funciona de otra manera, nuestra cabeza empieza a funcionar de otra manera. ¿Por qué? Porque está dando otra respuesta. ¿Y esto cómo cambia? Cuando muchas veces nos quedamos atrapados, es porque nuestra cabeza está en esa vía no go. Esa vía no go, ¿qué creéis que hace realmente? Es algo muy sencillo. Pararte para que no hagas cosas, bloquearte. Y normalmente, ¿cuándo te bloqueas más? ¿Cuando hay un problema o cuando no lo hay? Cuando lo hay. Y al revés, ¿cierto? Tú no te bloqueas cuando ves una solución. Este paso para mí es clave. Entender que nosotros tenemos una máquina de probabilidad y que según los datos que le demos, verá un problema o verá una solución. ¿Qué termina sucediendo? Que muchas veces queremos cambiar las cosas sin entender el problema. Y si nosotros no entendemos el problema, no podemos ver la solución. Como antes decíamos, la diferencia entre ver el hecho de ir al Everest y de ir a la montaña de aquí al lado es que no es cuestión de que sea la montaña de aquí al lado. Es que vamos con amigos, sabemos el camino, entendemos dónde tenemos que ir si nos pasa algo, puede venir un helicóptero a rescatarnos. ¿Veis los datos? Eso pasa en todo en la vida, en todo. Y cuanto más hábiles somos, más podemos entender dónde nos estamos moviendo. Os pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces habéis llegado tarde a casa y habéis dicho, ay, pido un globo? Seguramente muchas. ¿Por qué? Porque es algo normal en nuestra sociedad pedir un globo. Pero dentro de eso, una vez pedimos un globo, ¿qué es lo siguiente que se activa? ¿Pedir algo saludable a cualquier restaurante de la zona o pedir un McDonald's o pedir un kebab o pedir... Ay, pues yo creo que podría pedir un McDonald's. Ay, pero McDonald's no, porque eso luego engorda. Es que vengo también del gimnasio, no quiero. Bueno, pues pido otra cosa. Venga, pues pido. Ay, es que no me apetece esto. No me apetece esta carne. Este pescado no. Esto, uff, esto se me escapa de precio y no voy a pagar esto más los 4 pavos que sale que me lo traigan. Bueno, pues me voy a pedir un cachopo y lo comparto. Uso todo el rato de la vía go no go para tomar una decisión que al final es la que quiere mi cabeza. Que al final está conectada a lo que yo soy, que al final está conectada a mi conciencia. ¿Realmente eso es consciente? No totalmente. ¿Puedo jugar con ello? ¿Puedo acostumbrarlo? ¿Puedo cambiarlo? Sí. ¿Cómo? ¿Con grandes conductas y grandes gestos? No. Porque si yo veo que tengo que correr 3 kilómetros y no llego a uno, ¿va a ser fácil que lo haga? Pero si yo veo que en vez de correr 3 kilómetros, lo que puedo hacer ahora es bajar y darme una vuelta a la manzana
corriendo una calle, la otra andando, corriendo otra calle, la otra andando y volver a mi casa y meterme, es más fácil, ¿verdad? ¡Ay! ¿Pero cómo voy a hacer eso? Es que eso es ridículo. Es que para hacer eso mejor no hago nada. Si es que es una tontería, ¿para qué me va a ayudar? Si es que me van a ver y se van a hacer reír de mí. Si es que así no entreno a una persona que sea fit. ¿Veis el juego? Todo el rato nuestra cabeza hace eso. ¿Por qué? Porque el funcionamiento natural, fisiológico y de arquitectura cerebral nos lleva a que tengamos muchas estructuras que se dedican a simplemente dar soporte para hacer diferentes funciones. Esa es la gran diferencia con el resto del cuerpo. Que en el cerebro todo se aprovecha según lo que queramos hacer. ¿Y qué pasa dentro de esto? Es que las estructuras van conectando con diferentes cosas. Y en esa conexión es donde empezamos a tener diferentes situaciones que van conectando también. ¿Qué pasa? Si os habéis dado cuenta, en cada una de las cosas que os he ido diciendo, han ido actuando unas cosas u otras, ¿verdad? Cuando os he dicho de coger y pedir el cachopo, realmente a nivel emocional me he sentido más conectado a ella. Porque podría haber pedido otra cosa, ¿verdad? Pero sin embargo, lo que me ha activado es que ese cachopo me recuerda mucho más a mi alimentación, me parece una alimentación más saludable, por eso me hace sentir mejor conmigo mismo. Así es como actúa el cerebro. Cuando nosotros lo vemos, nos terminamos dando cuenta que el cerebro lo que hace es regular a partir de la estructura para que se tome esa acción consciente que llega a la corteza motora. Nosotros primero tenemos que pasar por todo lo otro. Tenemos que pasar por todas esas acciones que son inconscientes y que son parte de nuestra cabeza. Ahí es donde es difícil dar el cambio, porque ahí es donde cambia la arquitectura cerebral. Ahí es donde el procesamiento es de cascada. Ahí es donde cuando tú ya llegas y has tomado la decisión de que te vas a comer X o de que vas a hacer Y, no hay remedio, lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque tu cabeza ha hecho todo lo que hemos estado haciendo a una velocidad de vértigo. Cuando empezamos a entender esto, empezamos a entender por qué la mayoría de veces el cambio de hábito fracasa. Porque ¿cómo cambiamos el hábito si no tenemos mayor conciencia de nosotros mismos y tenemos mayor paciencia con nosotros mismos? Si somos nuestro peor enemigo y lo tenemos dentro. Si cada vez que fallo me estoy fustigando y me estoy diciendo que no vale para nada, en vez de entender que estoy en ese proceso de cambio, que estoy en ese proceso en el que tengo que volver a intentarlo, en el que, como os he hablado, vía go, no go, todo el rato se están activando y ahí es donde llegan los aciertos y los errores, porque a veces el error está en la vía go y a veces el error está en la vía no go. A veces el acierto está en la vía go, a veces el acierto está en la vía no go. Imaginaros, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo. Que mañana tenéis que ir a una comida con unas amigas, que hace la vida que no veis, pero no os apetece nada. Pero al final os animáis y vais. Y resulta que no solo es un coñazo, sino que además te hace saltarte la dieta. Realmente, lo interesante hubiera sido que esa conducta no se hiciera, ¿verdad? Pero sin embargo, ya he estado ahí. Y ahí empieza todos los desencadenantes siguientes, ¿verdad? No tendría que haber ido, no tendría que haberlo hecho, es que hay que ver, que he roto la dieta. ¿Cómo lo paro? ¿Cómo paro a mi cabeza? Bueno, he ido, me he equivocado, no pasa nada. Ahora, los siguientes días, voy a coger, voy a hacer mejor mi alimentación, voy a meter más fruta, más verdura, voy a intentar no meter tanta cantidad de X. Si tengo que pedir una carne, voy a pedir una carne magra más que una carne grasa. Cambio, 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 cambio. Cuando empezamos a entender esto, empezamos a entender el proceso de cambio real. El proceso de cambio real no puede ser bajo ningún concepto abrupto.
Porque al contrario de lo que dice todo el mundo, salir de la zona de confort es el mayor error. Pensad en esto. ¿Cuándo está más nervioso vuestra mascota o vuestro perro o vuestro gato? ¿Cuando está en casa o cuando lo lleváis al veterinario o cuando lo sacáis de casa y lo lleváis a un hotel? ¿Por qué? Porque aunque parezca que no, y muchas veces pensemos que somos un ultra animal, no nos damos cuenta que estamos totalmente sujetos a lo que somos y a nuestras claves contextuales. Por eso, cuando os hablan de dopamina y os hablan de eso, no os están contando la verdad. Por más que tú desactives las vías de dopamina, no vas a dejar de ver el móvil a las 12 de la noche. No vas a dejar de querer estar en el sofá viendo Netflix antes de venirte a entrenar. No te va a dejar de costar el hacer una sentadilla o una dominada. ¿Por qué? Porque las dos vías se alimentan de ella. Y por eso es tan complejo. Y por eso muchas veces no funcionan los detox de dopamina. Pero suena muy bonito y muy guay. Y si lo hace la pombo, pues mejor que mejor. Entonces, sobre ese punto, terminamos teniendo todos esos problemas. Terminamos haciendo cosas que van en contra de nosotros en vez de a favor. Y si tú haces cosas que van en contra de ti, ¿qué tiene tu cabeza? ¿Más dolor o menos? Más dolor, ¿no? ¿Va a acercarse o va a alejarse? Se va a alejar. Desde ahí es de donde para mí llega el punto clave. Cuando nosotros empezamos a entender dónde nos movemos, dónde estamos, quiénes somos, cómo nos estructuramos y cómo podemos hacerlo, empezamos a entender el punto de cambio. Empezamos a entender dónde realmente nos movemos. Cuando yo empiezo a entender que a lo mejor voy con unas amigas mías que me apetece ir, pero sé que ahí me voy a sentir presionada para comer lo que ellas coman y no me apetece pelearme, y me doy el permiso de no pelearme y de que ahí a mi cabeza le sea más interesante no pelearme porque es una batalla perdida. Y desde ahí lo que hago es que me ayudo ahora haciendo otras cosas en otras comidas. Ejemplo, pues este desayuno, en vez de coger, tomarme mis tostadas, tal, me tomo mi tortilla con mi fruta. Oye, hoy para comer me como mi ensalada con mi salmón. Y luego ya por la noche, como sé que son unas destroyers, ahí pues vamos a comer pizza o vamos a hacer esto o vamos a tomar unas copillas, porque ahora estoy en ese momento. Pero a lo mejor de ahí, al darme permiso, en 3 meses estoy empezando a cambiar. Y lo que antes era ir con ella y decir a lo que ustedes queráis, comienza eso ya no a estar, ya no está en consonancia con nosotros. Y empezamos a verlo diferente. Y en vez de hacerlo desde la lucha, lo empezamos a hacer desde la transición. Y desde el punto de decirme, vale, chicas, yo me tomo una copa y me voy. Hostia, es que pasar de 4 cócteles casi obligada a uno, hay una gran diferencia. Pasar de no voy a comer esto, prefiero comerme esto porque para mí me viene mejor, es un gran paso. Porque ahí van muchas cosas que de nuestra cabeza se está enfrentando. Se está enfrentando a la propia situación que dibuja nuestra cabeza. Se está enfrentando a los pensamientos que tiene. Se está enfrentando a la forma que siempre se ha enfrentado a ello. Y cuando empezamos a ver esto, nos damos cuenta dónde están los matices y dónde empieza el cambio real. Esto es lo que siempre hablo y digo, que es la sumatoria del hábito, que es cuando yo empiezo a entender el hábito y a entender la escalera y la escalada que necesito para hacer el cambio. Pero esto no empieza simplemente en decir, para hacer el cambio de hábito tengo que meter una estrategia SMART, ¿no? Porque ahora todo es SMART. Entonces, no empieza ahí, empieza en entender quién soy, en entender cómo construyo y desde dónde me muevo. Y ahí es donde llegan las claves que os voy a dar. Si os dais cuenta, la primera clave es prioriza lo real, no lo ideal. ¿Qué hablamos al principio? Que lo perfecto solo nos frena, ¿no? ¿Realmente ustedes necesitáis hacerlo perfecto? ¿Depende vuestro trabajo de ello? ¿Depende que ganéis una medalla? ¿Que venga un patrocinador y os dé dinero? ¿Realmente tenéis la vida
de una influencer para poder hacerlo como lo hace ella? ¿O regalan los productos que cuestan 400 y 500 pavos? Entonces, ¿por qué yo tengo que ver mi forma de escalar mi hábito y de construir mi hábito desde esa perspectiva? ¿Por qué yo tengo que gastarme tanto dinero? ¿Realmente es necesario gastarse tanto dinero para cambiar el hábito? No, pero sí tenemos que ser conscientes de quiénes somos y de dónde estamos, porque ese entrenamiento es el que realmente nos lleva a entender las cosas dentro de nuestra vida. Imaginaros, por ejemplo, Sergio, imagínate que Sergio llegara y quisiera ser, me lo invento, quisiera competir en CrossFit el año que viene. A lo mejor Sergio no está en el punto de competir en CrossFit, pero sí está en el punto en el que ahora a lo mejor entrena 3 días en semana y puede pasar a entrenar 4. Y puede ser que a lo mejor el primer mes no sea bueno que meta 4, pero sí que empiece a introducirlo. Y que la primera y la tercera semana intente llegar a 4. Que lo intente, no que llegue. Fijaros el proceso de lenguaje. Que lo intente, no que llegue. Es que a lo mejor en 6 meses ya está llegando a 4. O ya tiene 4 consolidados. A lo mejor ahí es el punto de, en la cuarta semana, en vez de 4, meter 5. Y a lo mejor se pega un año en 5. Y ahí es el momento de empezar a cambiar la alimentación. Y de empezar a ver qué quiere quitar o qué quiere poner. Y lo que a lo mejor ahora es comer pizza una vez por semana, se convierte en comer pizza cada 15 días. Y desde ahí pasamos a que cuando va con sus amigos, en vez de hacer dieta, intente pedir un plato que tenga más verdura, que tenga más tal, que la patata en vez de frita sea asada. Pero eso a qué está cogido? Al objetivo de Sergio y a la vida de Sergio. Porque yo puedo ir con mis amigos. Para mí, ¿qué es lo importante? Salir con ellos. ¿Salir con mis amigos o comerme la patata frita? Que muchas veces lo confundimos. A lo mejor para Sergio es importante seguir teniendo a sus amigos, pero por su objetivo necesita empezar a quitar o a poner cosas de forma diferente. Pero es que esto es conectarlo a la vida de Sergio. Esta es la clave. Y esto es sencillo. Sencillo en el sentido de que no vale mucho dinero. Lo que sí lleva es al tiempo. Y por eso para mí es clave esa adaptación al contexto. A que no busques esa perfección, a que entiendas dentro de ti, a que entiendas dentro de tu tiempo, a que dentro de eso empieces a redefinir las conductas. Ahí os pongo las alimentarias. Pero si os dais cuenta, cuando yo entiendo cómo funciona mi cabeza, empiezo a aplicar a cualquier cosa. Y seguramente vuestra cabeza ha empezado a buscar diferentes conductas. ¿Dónde se producen estas cosas? Porque es lo primero que hace la cabeza cuando aprende algo nuevo que realmente le es interesante. Buscar el punto y el lugar donde se mueve. ¿Y qué pasa desde ahí? Que lo siguiente es entrenar ese pensamiento crítico. ¿Por qué siempre os hablo del pensamiento crítico, incluso en mis vídeos de Instagram y en casi todo? Porque a día de hoy es el tipo de pensamiento que más nos han tocado. Y es sencillo. Para poder construirnos en una máquina de consumo, tienes que quitar el pensamiento crítico de las personas. Porque cuando tú piensas de forma crítica, no te vas a gastar 1.600 pavos en un iPhone. Posiblemente guardes esos 1.600 y lo inviertas o hagas otras cosas con ese dinero. Y hagas cosas que tienen más sentido y más valor para tu vida. Pero si no te quitan el pensamiento crítico, no hay fenómeno fan. Si no te quitan el pensamiento crítico, las entradas de Bad Bunny no se hubieran gastado para 10 conciertos en cuestión de un día. Porque si no te quitan ese pensamiento crítico, no habría gente viviendo prácticamente de prestado en cualquier casa y gastándoselo en bolsos de Dior. Esa es la realidad. ¿Qué pasa cuando empiezo a tener pensamiento crítico? Que empiezo a conectarme a mí y empiezo a conectarme a mis hábitos y empiezo a conectarme a lo que yo soy. ¿Qué es lo primero que pensáis cuando estáis en casa? No quiero pensar.
Ponme algo que me deje encéfalo plano. Y todos los que estáis aquí sois gente con cultura media alta, con nivel socioadquisitivo medio alto y con esa cultura bien aprendida. Eso es lo que lleva el hecho de no tener pensamiento crítico. Pero ¿qué pasa? Que cuando a nosotros nos quitan el pensamiento crítico hay un daño colateral, que es que nos despreocupamos mucho más de nosotros que de lo que parecemos. Otro de las enfermedades de nuestra sociedad, ¿verdad? Mucho Instagram, mucho tal, mucho cual, pero a la hora de la verdad la gente vacía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso necesita el pensamiento crítico. Pero ¿qué pasa? Que sin ese pensamiento crítico nosotros no nos podemos entrenar. ¿A qué no nos podemos entrenar? A tener una capacidad conductual que nos permita frenar, que nos permita decir en esa en ese córtex prefrontal, decir, oye, escúchame, para, vamos a coger y vamos a hacer esto, pero esto otro no. Oye, no tienes que comer hasta que explote. Mm, no hace falta. Oye, vamos a ver qué pasa con mi jefe. No voy a ir a la nevera. Este es el daño colateral. Esto para mí es lo peor. No el hecho de que consumáis más, sino que deje de pensar en lo importante. Porque eso me desconecta del momento, me desconecta del lugar donde vivo, me desconecta de mi momento histórico. Ahora hay más facilidades que nunca, ¿cierto? Puedes comer lo que quieras cuando quieras, puedes ver lo que quieras cuando quieras, puedes dormir cuando quieras, puedes hacer muchas cosas, vacaciones, días libres, días de asuntos propios. ¿Por qué ahora más que nunca tenemos más estrés en el trabajo? ¿Por qué ahora más que nunca hay más casos de depresión? ¿Por qué ahora más que nunca hay más casos de ansiedad? ¿Por qué ahora más que nunca hay más casos de obesidad? Porque realmente no llegamos a entender los dones que tenemos. Porque tener todas esas facilidades conlleva un entrenamiento. Y a nosotros nos cuesta muchísimo verlo. Entonces, cuando nos desconectan para hacernos máquinas de consumo, nos terminan llevando a la desconexión de nosotros mismos. Y cuanto más desconectado estoy de mí mismo, más me pierdo. Y cuanto más me pierdo, peores son mis hábitos. Porque es sencillo. Tú no puedes cuidar a quien no quieres. Entonces, desde ahí observamos que cuando yo empiezo a entenderme a mí, a observarme a mí, me es más fácil construir cosas. Os pongo un ejemplo. Seguramente muchos de ustedes os habéis ahorrado para un coche, o habéis ahorrado para la entrada de la casa, o todo eso, ¿cierto? ¿Cuándo empezasteis a hacer? Con tiempo, ¿verdad? Entonces, sobre ese punto, cuando tú empiezas a ahorrar para esa casa, es porque empiezas a tener más conciencia de lo que necesitas, ¿verdad? Cuando empiezas a tener más conciencia de dónde tú te mueves, de dónde tú quieres estar, de qué tú quieres tener. Todo esto se construye a partir de ese autoconcepto. Seguramente que si yo dijera a cualquiera de ustedes, casa gratis en las 3.000 viviendas, con todo los respeto al barrio, seguramente pocos diríais, genial, me voy. Pero si yo os dijera casa gratis en el Pau, seguramente diríais dónde hay que firmar y a quién hay que matar. Las dos cosas. ¿Por qué es esto? Por cómo yo me construyo. Por eso la construcción que yo hago de mí y como yo me observo me lleva a entender cómo me relaciono y dónde me relaciono. Y eso me lleva a ese punto clave. Y estas son las claves del cambio de hábito. El entender dónde me estructuro, cómo me estructuro, porque eso cambia mi lenguaje. Eso cambia quién soy. Cuando empiezo a entender esto, empiezo a construir desde la realidad, que es dónde estoy y quién soy. Y eso lleva a las siguientes herramientas.
que son las que pongo aquí. Estas herramientas son las básicas con las que podéis construir cualquier cambio de hábito que queráis. De hecho, son principalmente las que me he basado para crear las pequeñas estructuras de los 3 o 4 hábitos que os voy a dar, ¿vale? En la hoja de cuaderno. Lo primero es el mapa de contexto. Si yo no sé dónde me muevo, yo no sé cómo tengo que actuar, o cómo voy a actuar, o cómo lo voy a hacer. Y ahora, dentro de esto, podéis decir, ya, pero me tengo que poner en mi casa a admirar la estrategia. Pues no, pero sí tengo que tener en cuenta ciertos aspectos del contexto que me van a influir, ¿verdad? Que me van a cambiar y que van a hacer que yo me mueva hacia un lado o hacia otro, ¿no? A lo mejor a mí no me apetece hacer dieta en la comunión del hijo de mi primo, porque yo le tengo mucho cariño, porque sé qué tal, porque además ha preparado tal cosa que es para mí en exclusiva. Pero si a la semana siguiente tengo una boda que voy con mi chica y yo ni pincho ni corto, a lo mejor no tengo que terminar con la corbata en la cabeza. Yo entiendo eso cuando veo el contexto. Yo entiendo con qué amigos puedo decir ahora no tal y en qué contexto no puedo decirlo. Eso es la base. ¿Por qué? Porque desde ahí yo puedo construir la escalera de objetivos. Como hablábamos antes, con amigos que sé que me van a aceptar y que me van a decir, pues yo llego y digo, oye chicos, que yo no como eso. ¿Por qué? Pues porque mira, quiero cambiar mis hábitos, quiero cuidarme más, estoy cansado ya de verme así y la verdad, pues quiero darle un giro que no va a ser inmediato, van a ser 3 4 años, pero tiene que empezar por algún lado. Y empieza por estas pequeñas cosas. A que llegas al pueblo y te digan, pero ¿dónde va? Ahora te va a cuidar a vejez, tal, yo qué, yo vato, pero tú, ¿dónde estás? No es igual. Eso marca. Y desde ahí empiezo a entender la escalera que yo tengo que hacer. Cuando yo veo la escalera y en vez de centrarme en que el objetivo sea, empiezo a ver pequeños pasos, empiezo a entender que yo, antes de empezar a cambiar las carnes, que a mí me encantan las carnes, puedo empezar a cambiar la entrada de fruta y verdura y que no necesito meter muchas, sino que solo necesito meter un plato más al día, es mucho más resoluble que si yo digo, en todas mis comidas tengo que comer verdura. Claro que sí, es más óptimo. Pero ¿es alcanzable para ti? ¿Es realizable para ti? Este es el cambio en el micropaso, en entenderlo desde quién eres tú, sin juzgarte, solo dándote esa oportunidad. Y desde ahí construir. Lo siguiente es entender ese juego de probabilidad. ¿Cómo me va a afectar? ¿Desde qué punto estoy tomando la decisión? Si yo estoy en mi graduación, pues a lo mejor me apetece tomarme una copa, pese a que sea el mayor deportista del mundo y sepa que voy a competir en los Juegos Olímpicos en 3 meses. Pero oye, tomarme esa copa con mi padre, con mi madre, con mi hermano, pues a lo mejor es la mejor decisión. Pero sé que esa decisión está siendo social, está siendo emocional y me está desconectando de lo que realmente soy. Bueno, no me desconecta, me conecta a lo que soy, pero me está desconectando del objetivo momentáneamente. Pero a lo mejor eso no lo voy a mantener, ¿cierto? Pero tampoco voy a ir a castigarme y a decirme, mierda, es que te has tomado una copa, ya no vas a ganar el tal porque estás rompiendo con tu... ¿Lo veis? Cuando empiezo a entender desde aquí, empiezo a permitirme cosas sin ser autocomplaciente. Y eso es clave, porque desde ahí yo empiezo a reestructurar el lenguaje. Si yo me hablo mal, si yo por haberme tomado esa copa me estoy diciendo que no soy capaz, que es que soy una persona horrible, que es que yo no debería de haberlo hecho porque estoy en este proceso, porque otra vez he fallado, va a ser muy jodido que yo cambie. Va a ser muy jodido que yo me conecte a la realidad y que desde ahí podamos observar lo diferente. Por tanto, ¿qué debo de hacer? Cambiar el objetivo. Oye, esto me apetece hacerlo con mis hermanos. Oye, esto me apetece hacerlo de esta manera. Sé que puedo hacerlo, pues lo voy a hacer una vez al mes. No lo voy a hacer siempre, porque yo quiero tener mi cambio. Pero hoy que lo he hecho, no me voy a machacar. Mañana voy a hacer esto, pasado voy a hacer esto, al otro voy a hacer esto.
esta semana después de la boda voy a meter mis frutas, voy a meter mis verduras, voy a disminuir la cantidad de carne grasa. Si tengo que pedir en globo, porque me va a tocar pedir en globo, porque tal día llego súper tarde de la oficina, voy a pedir algo que sea más saludable o que esté más acorde a lo que yo quiero conseguir. Eso empieza a modular la forma en la que lo entiendo. Mi cabeza lo va entendiendo diferente. Y sobre ese punto empieza a hacer las actuaciones de una forma más sencilla. Y ahí llega para mí lo último, que es esa flexibilidad, esa gestión flexible de prioridades. Si os dais cuenta, cuando yo me tomo eso con mis padres, me lo estoy tomando porque a mí me apetece celebrar con mis padres. Para mí, ¿qué tiene más prioridad? Celebrar ese momento con mis padres, verlo como parte del triunfo, como parte de ese momento, ese recuerdo que voy a tener siempre, o el hecho de decir, no, porque si me tomo esta copa ya estoy envenenado y ya no voy a poder competir. Claro está, si yo todos los fines de semana me voy como Gervasio de Fer, pues posiblemente eso es un 0,001% de la población que pueda conseguir ser competidor y ganar medallas encima. Pero no va a cambiar mucho. ¿Qué pasa? Que cuando empiezo a tener esta flexibilidad, cuando empiezo a entender cómo yo me manejo, cómo yo lo debo hacer, cuando yo empiezo a entender que para mí es mucho mejor empezar a salir a dar la vuelta a la manzana de esa manera, empieza a cambiar la cosa. ¿Por qué? Porque empiezo a conectar con quien yo soy. Y desde ahí empieza todo el cambio. Y ahí es donde llega la realidad del cambio de hábito. Es que cuanto más flexible es, cuanto más pequeño es y cuanto más continuo en el medio y en el largo plazo, mejor. Eso es las claves del cambio de hábito. Y ahí es donde os tenéis que centrar. Por esta razón, cuando os pongáis a ello, lo importante es que lo entendáis desde ustedes. ¿Desde dónde quiero hacer yo este cambio? ¿Yo realmente necesito ser la persona más delgada o yo lo que necesito ahora mismo es evitar seguir engordando porque me estoy acercando a la perimenopausia? ¿Realmente yo estoy metiendo estas verduras porque es lo que necesito después de entrenar? ¿O lo estoy metiendo porque mi cabeza me dice que así voy a adelgazar? Porque a lo mejor necesito meter las verduras y algo más. Ese es el gran cambio. Que yo empiezo a estructurar desde lo que yo soy, desde lo que yo necesito. ¿Creéis que una persona que entrena ahora a las 9 de la noche cuando llega a casa, por lo menos, meter una ración de verdura y una ración proteica no le viene bien? ¿Creéis que una persona tiene que consumir hidratos como los consumimos a día de hoy? No. ¿Por qué? Porque la mayoría somos sedentarios. Sin embargo, lo hacemos. O por exceso o por defecto. Pero qué curioso, en el medio poca gente se queda. Sin embargo, nos damos cuenta que todos los éxitos están en el medio. Pero ¿qué pasa? Que el medio no vende. Los extremos sí. Y por eso es clave que lo entendáis desde vuestro medio, desde ese punto gradual, esos grises que son los de ustedes. Porque en esos grises que son los vuestros es donde realmente reside el éxito. Y da igual si tardo 3 años, 1 o 6 meses. Lo importante es que esté adaptado a mí. Y aquí con esto y con el cuaderno lo tenéis todo. Así que si tenéis alguna duda, pregunta o cosa que me queráis decir, abierto estoy. Así que con esto ya veis dónde están las claves y dónde están los puntos. Solo tenéis que empezar a hacerlo y empezar a llevarlo. Y vais a tener varios ejemplos para que veáis una forma fácil de estructurar. Y nada, y lo que sepáis, lo que queráis o lo que sea, me avisáis, me escribís por WhatsApp, me preguntáis del programa, no del programa. Yo este septiembre estoy con la fase de evaluación y luego ya en octubre es cuando comienza el programa. Así que
si lo veis, si tal, nos reunimos, vemos la mejor opción para ustedes, a nivel de precio, a nivel de todo, por eso no os tenéis que preocupar, ¿vale? Y si no, con esto, si lo vais aplicando, y yo os recomiendo que lo apliquéis no a todos, sino a un par de hábitos, vais a ver cambio. Así que nada, un placer daros esta charla. Os voy viendo por aquí y posiblemente el mes que viene os dé otra, pero ya solo de nutrición. Así que ahí vais a ver bastantes cosas. Pues nada, chicos, un placer, que tengáis buena noche y os veo por aquí. Hasta luego. Chaito. Chao.